Hacemos el enlace acostumbrado que tenemos también periódicamente con la doctora Margarita Mendoza Burgos, quien está con nosotros, ¿no? Así es, en efecto, nos estamos enlazando con la doctora Margarita Mendoza Burgos para conocer su punto de vista como especialista de cómo abordar el tema de los abusos a menores, el abuso sexual que es tan frecuente, más frecuente quizá de lo que imaginamos en nuestro país. De hecho, queremos compartirle algunas estadísticas que proporciona el CONNA. Las niñas y niños entre los 0 y 7 años y los adolescentes entre los 12 y 17 son las principales víctimas de las violaciones a la integridad personal. Y bueno, también tenemos estadísticas en cuanto a los departamentos del país. Más adelante le comparto los datos, pero bueno, nos estamos enlazando en este momento con la doctora Margarita Mendoza Burgos. Buenos días, doctora, siempre es un gusto saludarle desde El Salvador. Buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes, querido pueblo salvadoreño, y ustedes, los presentadores. Gracias. Bueno, comencemos hablando de esta situación, doctora. En El Salvador, por ejemplo, se ha comenzado a discutir de la posibilidad de que los médicos, por ejemplo, que reciben pacientes, en este caso niños, en consulta, y que si detectan que han sido abusados sexualmente, lo puedan denunciar. Me gustaría que tal vez usted nos diera pues su visión sobre este problema de los abusos a menores que parecen ser pues más comunes de lo que creemos los salvadoreños. Sí, desgraciadamente son mucho más comunes de lo que se piensa, porque de alguna manera el niño, las niñas están desprotegidos y se piensan que son como una posesión de las personas, casi como un animalito, o sea que no se les tiene que tener respeto. Y esto pues también explica el área sexual. La idea de hacer de denuncia obligatoria realmente casi siempre es como ha tenido que ser. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en hospitales como el Bloom, se hace la denuncia obligatoria, pero a veces en consultas privadas pues no se puede hacer porque muchas veces es el médico el que hace la denuncia e increíblemente la propia familia muchas veces no quiere que proceda la denuncia porque es algo penoso cuando ya se da a conocer. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo abordar una situación de abuso? Sobre todo porque en la mayoría de los casos, doctora, y por duro que parezca y por duro que pues nosotros lo consideremos, la familia está sabedora de esta situación. Es decir, no Sí. solamente es el tratamiento, en este caso para el menor, para el niño, la niña, sino que también, obviamente, para los involucrados. Sí, los perdón, papás, los perdón, adultos. Célida, también me imagino que reforzando la pregunta, a veces no es que solo estén sabedores en la familia, sino que a veces el abusador está en la familia. Sí. Bueno, sí, desgraciadamente ese es el problema, que si el abusador está en la familia, todos lo saben y no hacen nada, realmente toda la familia está implicada en haber cometido o seguir cometiendo este abuso y mantenerlo. O sea, debería ser juzgada prácticamente toda la familia, quitar a ese menor de esa familia y pues lo que hay generalmente son las instituciones para llevarse lo que es bien difícil, es un proceso bien difícil que requeriría muchos cambios. Ahora, por otro lado, si hay alguien en la familia que quiere hacer un bien por ese menor, lo primero que se tiene que hacer es alejarlo de la persona que lo abusa, eso es lo principal. Luego es llevar a ese menor a un lugar donde pueda ser atendido, si esperamos que físicamente no esté tan mal, pero sí la parte emocional, porque es el tipo de abuso sexual es algo que deteriora la personalidad en ese momento, el aprendizaje, la alimentación, la autoestima de ese menor, y ya cuando sea adulto también va a deteriorar todas sus relaciones sexuales, va a ser difícil que establezca parejas definitivas, que estudie, o sea, de alguna manera desintegran la emocionalidad, la parte educativa de aprendizaje de esos menores, y un menor de estos sin ayuda, pues es desgraciadamente un ciudadano que va a ser de los que luego entran a engrosar los famosos ninis, y no se sabe, nadie sabe por qué, cuál es el trauma que hay detrás de estos niños. Pero desgraciadamente sí hay que reconocer que lo primero en lo que hay que trabajar es en la divulgación de que los abusos sexuales no son permitidos en ningún hogar.
Es bien importante que los menores aprendan a decir no a un adulto cuando los quiere tocar o cuando les dice que se queden callados ante lo que está ocurriendo. Esto es bien importante en la prevención y atención temprana del abuso sexual, porque la mayoría de las veces los niños abusados siempre son intimidados. Les dicen, si decís algo, te va a pasar algo malo. Entonces el niño no solamente sufre el abuso, sino que se siente culpable porque de alguna manera él, si lo permite, porque lo permitió, y si lo denuncia, porque piensa que otro familiar de ellos va a ser lastimado debido al denuncio. Bueno, doctora, esa es una situación, creo yo, hasta cierto punto preocupante cuando los niños sienten ese sentido de culpabilidad o esa sensación de culpabilidad por algo que les ocurrió. Pero también en este caso, por ejemplo, ¿cómo tenemos que actuar los adultos ante ese tipo de situaciones? Porque a veces, como usted decía, bueno, algunos se vuelven cómplices, pero otros, por ejemplo, cuando son personas externas a la familia los que provocan el abuso, ¿cuál debe ser la reacción de los padres hacia los niños? Sí, o sea, lo primero que hay que hacer es creerle al menor. Hay una serie de situaciones que nos van a hacer creerle. Él nos va a describir acciones que no son comunes a esa edad o de personas que no tendrían que estar haciéndolo. Por ejemplo, cuando fui a la casa de fulanito, fui al baño y me llevó esta persona, porque también hay mujeres que hacen abuso, y al limpiarme me tocó por ahí, me dijo que qué bonito o qué bonita era. Entonces hay que creerle a ese menor y alejarlo ya a esa persona, ya no volverla a ver y ayudar al menor o a la menor, tratando de que tenga algún tipo de atención. Pero la parte básica, aunque luego el padre o la madre no pudiera darle atención, es creerle al menor, hacerle sentir seguro que él no ha sido culpable de nada y alejarlo de ese adulto que le está ocasionando el daño. Pero como digo, otra cosa bien importante es toda la propaganda, lo que ustedes los medios hacen, porque ahora los niños también, ya han habido casos, una niña de 9 años grabó con el celular el abuso de que era, porque no le creían, y ella misma lo denunció ya de esta forma. Entonces los niños también tienen que estar concientizados y aprender a decir, no, este es mi cuerpo, no me toque, no, sí voy a decir lo que me va a hacer. Eso es bien importante. Ahora, estamos abordando este tema porque, como usted lo mencionaba, tenemos una responsabilidad como medio de comunicación. Queremos compartirle las estadísticas que en realidad son alarmantes. Estas son estadísticas que proporciona el CONNA. Las niñas y niños entre 0 y 7 años y los adolescentes entre los 12 y 17 son las principales víctimas de violaciones a la integridad personal. San Salvador, San Miguel, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate son los departamentos que reportan la mayoría de los casos de violaciones al derecho a la integridad personal. Justamente en cuanto a violencia sexual, las niñas y las adolescentes mujeres son las principales víctimas. Los casos de violación, 1.819 casos. En el acoso sexual se reportan 294 casos y hay otro tipo de agresiones, son 672 casos los que se reportan de cualquier otro tipo de agresiones. Generalmente ocurren en sus propias casas y comunidades, y este quizás es uno de los datos más preocupantes. Comentarles también que en el año 2015 el 15.9% de los embarazos registrados en El Salvador han sido niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años. Las autoridades reportan que se atendieron 23.390 partos, es decir, estamos hablando de niñas teniendo niños. Doctora, para finalizar, ¿cuál es el consejo que le podemos dar a los padres de familia, que somos los principales responsables de la integridad de nuestros hijos y que tenemos que estar muy pendientes de este tipo de situaciones? Lo primero es enseñarle a sus hijos desde que son bien pequeñitos, y le está cambiando el diaper, usted le puede decir, o el pañal, aquí nadie te debe tocar más que tu mamá. O cualquier otra persona, pero si sentís o te dice algo inadecuado, inmediatamente tienes que comunicarlo. También es bien importante que como pueblo, que como medios de comunicación, luchemos contra la impunidad,
porque la impunidad es lo que hace posible este tipo de delitos. Generalmente cuando una niña es abusada o una mujer y pone la denuncia, resulta que la familia del ofensor o el resto de la familia, si está en la familia, hostigan a la persona que ha puesto la denuncia. Es bien importante la concientización. Esto no es una gracia y esto hay que denunciarlo y hacerlo pasar por la ley. A nuestros hijos, igual, o sea, decirles que tengan cuidado, que no se, sobre todo cuando sienten, hay veces que uno siente como niño que la persona lo toca de una manera, aunque no sea su parte sexual, de una manera libidinosa, no adecuada. Eso inmediatamente el niño tiene que alejarse de ese tipo de personas y comunicarlo a sus padres si los padres quieren, no, si abrazar al fulanito, a tal amigo, al tío tal. Eso es bien importante, hacerle caso a los niños y enseñarles a los niños. Gracias, doctora Margarita Mendoza Burgos, por esos datos que nos ha brindado, información muy importante, consejos muy importantes. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, y animo a todo El Salvador que por favor entre a mi web www.dramendozaburgos.com para leer más cosas al respecto y también para que me manden preguntas que quieran hacer. Gracias a ustedes, gusto de verlos. Igualmente, doctora, bendiciones, un abrazo en la distancia. Gracias, adiós.